La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Yo quiero declarar como ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de Petróleo Venezuela que ya hemos girado todas las instrucciones operacionales, hemos colocado a nuestra industria petrolera en alerta amarilla, que es el paso inmediato a una situación contingencia, porque tal como ha declarado el presidente Chávez, estamos listos para suspender el envío de petróleo y productos a los Estados Unidos si nuestro país sufre algún tipo de agresión militar. Nosotros hemos estado comunicándonos ya con todos nuestros mandos operacionales, nos hemos estado comunicando con nuestros centros operativos y hemos decretado esta emergencia amarilla. Sepa el pueblo de Venezuela, sepa el mundo que la industria petrolera está perfectamente alineada con el comandante Chávez, que los trabajadores de nuestra industria petrolera, su cuerpo gerencial y su cuerpo de dirección, estamos firmes en defensa de nuestra soberanía y vamos a respaldar al presidente Chávez en todas las acciones conducentes a preservar nuestra integridad, a preservar todo el marco de nuestra soberanía territorial y tal como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, los trabajadores petroleros estamos restiados con el presidente Chávez, rodilla en tierra con nuestro comandante. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Silencio. Silencio de radio. Estamos también en elaradoyelmar.blogspot.com, una escuela política con nuestros programas Horror a la oligarquía y asociados a trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está aquí, está allá. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. En Twitter estamos en @ungrano_de_maíz y en @elaradoyelmar. En nuestro correo elaradoyelmar@gmail.com. Y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabere. Listo, dije todo. Muy bien. Che, hay una cosa preocupante que son las declaraciones que hizo en CNN John Kelly, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Pero hay algo más preocupante, es que esas declaraciones tienen un día ya de haberse efectuado, de haberse realizado, y nadie dijo nada. Ni los medios, ni el gobierno, ni la canciller y el presidente que se la pasan tuiteando y bueno. ¿Y los políticos? Nadie dijo nada. Fue consultado, le pregunta el periodista de la CNN, primero qué extraño, ¿no? Que el jefe del Comando Sur le dé una entrevista a CNN. Es muy, muy, muy extraño. Esos tipos no dan entrevistas por lo general, pero bueno, las dio. Habló de Cuba, el narcotráfico, habló de varios temas vinculados a América Latina y sobre el final de la entrevista le preguntan cuánto le quita el sueño la situación en Venezuela y el jefe del Comando Sur dijo que Venezuela no representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, pero sí una preocupación de una crisis humanitaria. Dijo que eso es debido a la posibilidad de un colapso de la economía en que la población llegue a necesitar desesperadamente comida, agua y cosas por el estilo. Y dijo textualmente, podríamos reaccionar a eso, pero por supuesto que lo haríamos solo si se nos pide hacerlo y sin duda hacerlo a través de organizaciones como la ONU y la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tal? Hay 10.000 interpretaciones de eso. Una que calza es y por eso la gente del gobierno no le da respuesta. Calla. Calla. Entonces, ¿cuál es el sistema de ellos? Si no hablamos de eso, no existe. No existe. Y la verdad que funcionó, no existe. A mí me lo enviaron, yo no lo había leído en ningún medio acá. Sí, pero es una maniobra electoral. Ahí lo que crea es pánico en la clase media y clase... Si viene una crisis humanitaria, bueno, va a venir el 27 de febrero, va a ser pendejo al lado de eso.
Sí. Entonces aquí eso es lo que más teme la clase media. Van a entrar en los apartamentos y van a entrar a robarse los carros en la calle y motín. Entonces, dice, no, para evitar eso hay que votar por la oposición. Eso es electoral. Estos 30 días, mira, lo que pase es electoral. Pero alguien me decía que si esto no lo pudiéramos relacionar con el regreso de Manuel Rosales. Claro, esa es la otra hipótesis. Ese de que sea... ¿Por qué Manuel Rosales vino? ¿No será que vino porque sabe algo? Hay unos militares que van a dar un golpe, esa es la otra hipótesis. Y esto es un mensaje a esos militares. Mire, cualquier cosa nosotros nos metemos. Listo. Sí. Además, si lo pide la OEA, que es de ellos. Sí, no es necesario que lo pida nadie. No es EVO, sí. la CELAC. Bueno, dele pues. Bueno, listo. Vamos con el texto rojo de hoy. Hecha esta advertencia, bueno, esto tiene un día por ahí el gobierno que a veces se demora en responder algunas cosas, da alguna respuesta hoy, le damos el beneficio de la duda. Pero lo de los precios lleva, yo no sé qué van a hacer. Ahora es que están haciendo unos comités y tal para poner los precios, cuáles son los precios justos y los precios fijos y los precios no sé qué. 6 meses mínimo en eso. Pero bueno, y tienen las elecciones ahí. Y entonces tienen la comida en el puerto, pero la incapacidad, pana, y el culillo es muy grande. Sí, sobre todo los segundos. Dele, pues. El Humberto, dele con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado En defensa de Rafael Ramírez, un chavista leal. ¿Por qué enfilan sus dardos contra Ramírez? No nos engañemos, no es para perseguir la corrupción. Sería raro de parte del Estado más corrupto de la tierra, el que ha protegido a los pillos más conpiscuos del país y del mundo. Vamos a hacer una aclaratoria para aquel que no haya leído y tampoco lo haya visto en nuestros medios, porque esa es la otra verdad. Nosotros tenemos un sistema que se llama CIPSI, que lo que menos es un sistema y además no de comunicación. Es una cosa increíble. Esto fue portada del Wall Street Journal, de uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Portada que el FBI está investigando a Rafael Ramírez y a PDVSA por supuestos actos de corrupción. Bueno, hay un montón de cosas en esa nota referidas a la petrolera venezolana y no salió en ningún lado acá. O sea, ninguno de nuestros medios, o sea, había que leerlo en un medio escuálido, que por supuesto está aprovechando eso y está hablando como que esas denuncias son están aplicando, son verdad. Si no hablamos no existe, no hables de eso. Esa es la política comunicacional del gobierno, o sea, anticomunicacional o antiinformativa. Es el sistema antiinformativo y anticomunicacional. Pero es el antimateria. Esa es una de las que ellos aplican en el gobierno. Si no hablamos, no sucede o no está pasando. Pero en este caso sería también, y si no hablamos, dejémoslo que se queme él solo en la olla y claro, que le pase lo que sea. Sí. Está bien. Bueno, esa entonces hecha la aclaración, porque yo estoy seguro que muchos no leyeron ese artículo del Wall Street Journal contra PDVSA y Rafael Ramírez, que además, dicho sea de paso, los principales ataques que está habiendo de la ultraderecha brasileña y de sus aliados en Washington es contra la petrolera. Ahí nace todo este escándalo de corrupción que tiene a Dilma contra las cuerdas, nace de actos de corrupción o de supuestos actos de corrupción en Petrobras. Y fíjense que es de manual el ataque. Corta y pega para allá. Pues. Sí. Se trata, sin dudas, de una infamia política. Las derechas no toleran a Ramírez, le cobran su rescate de PDVSA, su comportamiento valiente en los días difíciles del golpe de abril, su mano firme para defender la soberanía petrolera, que es la soberanía de la patria. Pero sobre todo, no toleran a Ramírez por ser uno de los símbolos del chavismo leal, auténtico, socialista. Necesitan lincharlo moralmente, descalificarlo, y qué más apropiado que acusarlo de corrupto. Esa infamia corre sin comprobación. Yo propongo lo siguiente a la mesa productiva. Situacional. Fíjate tú, hay que meter un párrafo ahí que diga, punto y seguido, ¿verdad? Los revolucionarios serán juzgados por los revolucionarios. Raro los gringos juzgando a revolucionarios, que sospéchese. Sí. Es decir, nadie está diciendo que sí o que no, sino una acusación de los gringos. Cualquiera que sea, debe ser rechazada.
los revolucionarios arreglamos las cuentas dentro de los revolucionarios. No estamos perdonando ni solidaridad automática, no señor, sino que nuestros peos los arreglamos nosotros. Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Sospéchese eso, no es posible, ¿verdad? Es lo mismo que hacían los revolucionarios frente a un tribunal, lo agarraban ahí, tribunal militar y tal, el mismo Saturno, ¿entiendes? No, este tribunal no tiene competencia para juzgarme a mí, los gringos no tienen competencia para decir nada bueno ni malo de Ramírez, pero no se dan cuenta, qué afán, chico, de venir a investigar que hay corrupción, pero que hay esa, que parece purito, de golpe. Sí. Cuando aquí pasaron los años de Pérez Jiménez y los años de Punto Fijo y tal, y nunca dijeron nada. De golpe se preocupan, preocupada la justicia gringa de que hay un peo. Sí. No, señor, eso no es inaceptable. ¿Está de acuerdo con ponerle ese párrafo ahí? Sí, ahora se lo agregamos. Claro, lo que pasa es que en la Cuarta República todos los actos que hacían los gobiernos de turno de esa época favorecían a las grandes transnacionales gringas, por lo general, no eran enemigos de los gringos. Cuando llega un gobierno como el de Chávez y toma medidas que van contra el despojo que hacían esas transnacionales, inmediatamente se activan. En el gobierno de Chávez se nacionalizaron por lo menos 200 y pico de muelles, sin meter otros beneficios que adquirió el Estado a través de su política en cuanto a la cuestión petrolera, que eran posiciones revolucionarias que afectaban al imperialismo. Sí, ayer Rafael Ramírez, el embajador en la ONU, en su Twitter, escribió varios Twitter sobre esta denuncia, y entre ellos dice eso justamente, que Estados Unidos no le perdona haber afectado la soberanía petrolera, ¿no? La política de seguridad petrolera, haber afectado sus intereses, sus empresas y su política en Venezuela, ¿no? Y por cierto que, de hecho, hay que decirlo aquí, que esas empresas volvieron una vez más a pisar nuestro suelo. Pero fíjate, entonces quedan establecidas dos cosas. Primero, acusación gringa es sospechosa, no la invalidamos. Lo revolucionario no procede. Sí, no procede. Y segundo, los revolucionarios son juzgados por los revolucionarios en revolucionarios, tribunales revolucionarios. Por eso al final dice, la historia lo juzgará. ¿Entiendes? Sí. Como lo dijo Fidel Castro, fíjate, lo que hace Fidel Castro cuando él va después del juicio del Moncada, es la historia me absolverá. ¿Qué significa eso? Ustedes no me juzgan, ni me absuelven, ni me dejan de absolver. Quien va a juzgarme es la historia. Eso es el problema del flaco. Quien lo va a juzgar es la historia revolucionaria. Ante la agresión, unos no lo defienden porque están en la acera de enfrente. Lo adversan desde siempre, lo identifican como su enemigo. No olvidemos lo que el Che le escribía a Armando Hart, que el imperio tiene fino olfato para identificar a sus verdaderos enemigos. Otros, situados en la misma acera, pero padeciendo el mal de la mezquindad, voltean para otro lado, piensan, es uno menos que alerte, que juzgue el camino de la entrega, es un competidor menos, un árbol que ya no hará sombra a los mediocres. De esa manera absurda, construyen su propio patíbulo. Eso del olfato de los gringos para detectar los revolucionarios perfeccionado a través de la historia con los sistemas de dominación. Ahora que mutó al capitalismo, está mucho más sofisticado. Detectan un revolucionario antes que haga la revolución. Y van y lo asesinan o lo tratan de capturar para capturarlo moralmente, espiritualmente. Lo ceban. Sí, lo ceban. Y no nada más que lo detectan, sino que antes de que haga alguna acción que afecte su interés, inmediatamente empiezan a denigrarle él a través de su política mediática. Pero fíjate una cosa, uno tiene que situarse en el momento. Hay una crisis, hay un agotamiento del gobierno, ¿verdad? La causa chavista quedó estancada en este gobierno, eso es sin duda, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué teme? El de adentro y el de afuera, los que voltean por un lado y los que adversan. Quitar las posibilidades de relevo, eso se manifestaba burdamente y grotesco y cruel en Argentina. En Argentina se metían con los hijos de los revolucionarios. Entonces aquí se meten con los hijos de Chávez de verdad. Y en Palestina es una práctica sistemática el asesinato de niños y de mujeres. Ajá. Entonces, para que no tengan niños, ¿no? Claro, el genocidio es ese, es el verdadero genocidio. ¿Sabes lo que es la palabra misólogo?
Misólogo. Búscalo. No aparece en el drive. No aparece en el drive. Es que rechaza la cultura, el conocimiento. Y misógeno, que rechaza el sexo y la cosa. Las mujeres. Bueno, entonces se dan cuenta que en este momento hay que acabar, desprestigiar, asesinar o desmoralizar y tal a los posibles relevos para un florecimiento, un retoño, un retoñar del chavismo. Sí. Entonces se mete con Ramírez. Por eso no es que él sea ni que lo vaya a hacer ni nada, porque aquí están la gente del gobierno, está diciendo, no, posible. Ajá. Igual vos fíjate cómo todas las políticas del imperio están precedidas, todos los ataques, por algo que el gobierno le sirve en bandeja. ¿A quién se le ocurre enviar a Estados Unidos a un tipo como Rafael Ramírez? Objetivamente es un enemigo de los Estados Unidos, porque llevó adelante con Chávez la política que más ha afectado a la política imperialista. No, el gobierno lo envía a que se lo coman los monstruos. Y él acepta. Bueno, y él acepta. Bueno, pero esa es la disciplina. Pero fíjate tú una cosa, volviendo al tema que estábamos explorando. Cierto, ahí, estábamos en otro... Estábamos explorando el tema de... Un tribunal gringo juzga a Ramírez, violó una ley, ¿verdad? No pagó impuestos, gravísimo. Vendió una flora y le dio una flora a una secretaria, así embromaron a un alcalde, con dinero mal habido. Bueno, y Al Capone por los impuestos. Por los impuestos, no pagó impuestos. Ni siquiera si los afectó a ellos, sino aquí. Las leyes burguesas. Y la historia, ¿con qué lo va a jugar? Si cumplió. Oye, ojalá ya Ramírez alguien le mande esta vaina para allá. Si cumplió su papel histórico, eso lo va a juzgar. Mira, este fue un huevón que a la hora de salvar el delegado de Chávez se quedó privado. O este fue un valiente que salió, dio 2 pasos al frente. Eso es lo que va a jugar la historia. Sí. Ahí está la diferencia de quién nos va a jugar. Así va a ser recordado. ¿Estás de acuerdo con eso, Saturno? Usted que habla tanta cosa. Claro, man. Y justamente el imperialismo pica adelante, man. Ante cualquier circunstancia o adversidad que pueda tener esta revolución, Rafael es un líder que tiene incidencia en la masa, que tiene incidencia en los trabajadores, en la clase obrera. Pero fíjate, más que lo material de la gente, yo no voy a hablar de este o de aquel, cada uno asumirá su papel. Más que eso, es la parte espiritual. Tú te imaginas, chico, terremoto de Caracas y llega Bolívar, no llega diciendo, no se preocupen que la misión barrio adentro y barrio tricolor, barrio la fachada y tal, no. Dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra esta. Imagínate tú, cuando estaban los curas españoles sembrando que es la espiritualidad. Ramírez, fíjate que lo están atacando en su valor moral, en el valor para decir eso. Están pensando en un comunicado que diga, mira, vamos mal, chicos. Yo que soy hijo de Chávez, de los más queridos y tal, digo que falsificamos el plan de la patria, forma un peo de 4 pares de orejas. Avance, Humberto. Luego del asesinato de Chávez, se desarrolla una operación de aniquilación del chavismo, sutil pero eficaz. Abarca todos los flancos de la vida. 1, el teórico. Falsificaron el plan de la patria. Surgieron nuevas estrategias, alianzas con los burgueses, pactos con los empresarios locales. Desdibujaron la imagen de Chávez. Lo confiesan en el Plan Temir, nunca negado por el alto gobierno. 2, el organizativo. Poco a poco defenestraron a los líderes chavistas históricos, Navarro, Rodríguez, Giordani, etc. Los que aún sobreviven están marcados. 3, el comunicacional. Cerraron programas emblemáticos. Solo hay cabida para la adulación burda. 4, el espiritual. Aplastaron los símbolos más sentidos del chavismo. El balcón del pueblo fue clausurado, los valores del capitalismo estimulados. Es en este cuadro, y no en el facilista de la corrupción, que debemos entender el ataque a Ramírez. Y los chavistas privados. Está pasando todo eso y nadie dice nada. Mira, a una gente por allá le quitaron el programa. Oye, quitaron el programa. No, vale, porque es que ese programa ellos querían hacerlo grabado. Okay. Después a otro por allá le quitaron el programa. No, es que son muy así. A otro le cambiaron el horario, que es la parrilla. A Cristina le cambiaron el horario, no sé qué.
Entonces nadie va diciendo nada. Y de no, Jordani, no, es que Jordani es muy grosero, traidor, hizo una carta, ¿verdad? En Navarro se solidarizó con Jordani, que burla, y así fueron cercanos. Y Analisa no dio nada, ¿entiendes? Y la negra todavía, no, es que ella se fue a crear unas vacas por allá. Entonces, nadie dice nada. Ahí está el poema de Bertolt Brecht. Cuando lleguen a decir, se acabaron con todo. Entonces tú te das cuenta que el gabinete es otro. No se sabe de dónde salió ese gabinete, ni se saben los nombres de la gente ahí, ¿verdad? Eso trae a recuerdo lo que pasó en la Unión Soviética con la perestroika. Fueron metiendo eso así, poco a poco. Desmantelaron. Al final, gente del buró político y del comité central, viendo el desastre, se suicidó. No hicieron nada. Pero estos se están suicidando, pero moralmente o políticamente no hacen nada. Nadie dice nada. Se están autolinchando. Todo lo que haga el gobierno salen los pendejos de hoy. No, está muy bien. Nada. Si criticas eres de la CIA. Pagado, te pagan. O tarifado. Sí, no, la chatura... Oye, sería $1,000 ahorita que pagara la CIA o un billete, ¿no? Sí, la chatura de todo, del debate o del no debate, todo pasa alrededor de si tenés o no tenés plata, de si le vas a entregar unas casas, si subiste las pensiones, es una chatura pero lo que usted espantosa. Lo que usted está diciendo es espantoso, usando sus palabras. ¿Cómo es posible que esta gente que se criaron con el Ramírez, ¿verdad? Lo manden para Estados Unidos? A este que es el responsable de 20,000 personas que se fueron de PDVSA, que andan por ahí. ¿Y cómo es posible que lo ataquen y nadie dice nada? Hoy Chávez había dicho que se quedaba en PDVSA hasta el 2000 siempre. Sí, pero fíjate tú, el gobierno, allá hay una cosa curiosa, pero el gobierno, los ministros, Diosdado, el otro, no dicen nada. Mira, están atacando a este que está ya débil. La última vez que lo atacaron, Diosdado le dedicó un espacio en el programa. No, Diosdado alertó. Retiro lo de Diosdado. Ahora quizá lo dice el martes que viene. Pero Diosdado en su mazo dando, el miércoles. No dicen nada, pero hay una cosa curiosa, me dijeron, no lo he visto, que el ministro de Agricultura fue el que se manifestó con la cosa de Ramírez en Twitter. No sé, yo no sé. Yo no sé de Twitter, María. Pero acordate el asedio que tenían. Cuando debía de ser, chico, canciller. Del canciller, que aparte por la cuestión humana, además de que es canciller y le compete, es una persona que estuvo trabajando con el flaco durante mucho tiempo. No dicen nada, chicos, ni siquiera por humanismo. No, que la mezquindad es muy grande. El hoy embajador en las Naciones Unidas es un hombre de Chávez, uno de los más íntimos y más leales. Nadie puede quitarle ese mérito. Si alguna falta tiene, ¿quién no? Es exceso de lealtad. Por eso está ya en las entrañas del monstruo, por disciplinado. Ante los golpes de la derecha interna, hizo silencio. Es discutible si fue una posición correcta. Lo que no tiene dudas es su lealtad revolucionaria. Habla a favor de su honestidad, que no se fugó al exilio, no vendió el alma al diablo. Hoy lo persigue el imperio. Eso es mérito, condecoración. Despreciables aquellos a quienes el imperio alaba, a los que la canalla aplaude. Nosotros tenemos divergencias con Ramírez, pero lo apoyamos por su historia, porque es uno de los pocos que puede contribuir a salvar este proceso. Alertar con voz autorizada sobre los entuertos, llamar con autoridad a rectificar. Es un hombre de Chávez, libre de toda sospecha. Rechazamos la acusación y sabemos que el tribunal de la historia lo absolverá. Es incomprensible, imperdonable que el gobierno, sus compañeros, lo mantengan allá en el norte, en las entrañas del monstruo. ¿Cómo explicarán si los gringos, capaces de cualquier tropelía, lo agreden? Humberto, dígale. Unos mensajes pidiendo que explicara los calificativos con los que agredí ayer a la asquerosa, petulante, fichuca, la janana oligarquía. Lo dejamos para la semana que viene. Bueno, pero dígale una ficonógira. Esa.
La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.